Buenas tardes amigos, muchas gracias por dejarnos entrar a la comodidad donde usted se encuentra. Hoy vamos a conversar con la doctora Aura Estela Alarcón González y el doctor Norwin Danilo Cruz Ponce. Ambos son abogados independientes, tienen en común que han llevado causas de los presos políticos y ayer ellos presentaron en un hotel capitalino 7 rutas para liberar jurídicamente a los presos políticos. Como esto es un tema de muchísimo interés para las familias nicaragüenses que se ven involucradas en este drama político-social, hemos pedido a esta agrupación de abogados que vengan y nos expliquen en qué consisten esas rutas. Por eso hemos entrado un poquito tarde en este en vivo, pero ya están acá. Les doy la más cordial bienvenida a ambos. Muchas gracias. Muchas gracias por dispensar tiempo para que nos expliquen este tema. El magistrado, el ex magistrado ahora de la Corte Suprema de Justicia, Rafael Solís, en el exilio, dijo que sugirió, ¿verdad?, que los juicios debían ser anulados. Pero ahora vienen ustedes, ¿verdad?, y descartan esa sugerencia del ex magistrado Rafael Solís y proponen 7 rutas jurídicas. ¿Por qué estas rutas jurídicas? Como usted lo ha dicho, fue una sugerencia la que él hizo. Cuando este grupo de abogadas y abogados nos reunimos y analizamos las perspectivas en relación, ¿verdad?, al contexto sociopolítico del país y la seguridad jurídica de las personas procesadas, revisamos la ley y nos damos cuenta de que efectivamente no es la más viable la nulidad, porque te deja el camino a que el proceso no se cierra con ello, sino que se puede volver a reintentar. Y pues ya el legislador, en lo que es la norma penal adjetiva, el código penal que tenemos vigente, establece mecanismos legales, seguros, rápidos y con una tutela judicial efectiva para que sea... para que cada uno de los judiciales o de las instituciones que están a cargo de ejercer la liberación de cada uno de estos reos pueda implementarla de manera directa e individualizada para cada caso en concreto. Bueno, les voy a hacer la pregunta desde otra perspectiva. ¿Por qué hacer una propuesta en el marco de la juridicidad, en el marco constitucional, en el marco de la ley, cuando aquí estamos en un estado de excepción? Bueno, lo que cabería en realidad pudiera ser también dentro de la propuesta que hizo el magistrado Solís, la probabilidad también de la nulidad. Sin embargo, consideramos como defensores de que no sería una medida que fuera segura, digamos, para los reos que han sido acusados por razones políticas. En virtud, pues, porque lo reiteraba la doctora Alarcón, de que si la nulidad del proceso se daba, eso no significaba de que no se pudiera reintentar una acción en contra de los hoy procesados. Entonces, nosotros consideramos que una persona que ya ha estado, digamos, en un proceso, en X etapa, esas 7 rutas que nosotros establecemos, lo hacemos conforme a la etapa en que está, digamos, el detenido en una fase determinada, ya sea en un estado de detención ilegal, en un proceso de detención pero sin inicio de proceso, o bien pudiera darse el caso de que está en la fase de juicio pero todavía no ha sido remitida, o está en juicio abierto pero está pendiente de realizarse el proceso de juicio. En relación a eso también te aclaro, ¿verdad? La idea surge, a pesar de que el Estado de Derecho lo tenemos secuestrado en este país, la idea realmente surge a raíz de la carta que enviara el gobierno a la comunidad internacional y a los garantes de reconociendo que lo que tiene sí son presos políticos, en primera instancia. Y en segundo, porque se le debe dar un tratamiento distinto a cada una de las causas porque se encuentran en diferentes fases. También surge, ¿verdad?, como una salida legal a todo y cada uno de los procesos, y que los presos en realidad y las personas que aún no han sido detenidos merecen una seguridad jurídica.
El otro asunto es de que recordemos, hace referencia a la doctora sobre el documento del acuerdo que hubo. El 27 de marzo del 2010. Recordemos de que el gobierno también en su propuesta no hace mención en ningún momento de nulidades. Es más, últimamente hemos tenido los rumores de que lo que ellos pretenden es hacer una amnistía. Es decir, pero nunca, en ningún momento habla de nulidad. La pregunta sería por qué el gobierno no habla de anular estos procesos. Probablemente porque significaría, de alguna manera, de que todos estos procesos fueron juicios políticos. Por tanto, me da la impresión que ellos recomiendan una salida legal bajo el debido proceso y las normas procesales penales y obviando la nulidad. Hasta hacen la propuesta de una amnistía, pero no hablan de nulidad. Entonces me imagino yo que la nulidad equivaldría para ellos el equivalente a reconocer pues que los procesos o juicios que se hicieron en contra de todas estas personas pues de carácter político. Okay. ¿En qué consisten fundamentalmente cada una de las rutas? Doctora Alarcón. Sí. Bueno, cada una de estas rutas están encaminadas, ¿verdad?, a que cada una de las personas que están siendo procesadas y que se encuentran en diferentes etapas puedan obtener una libertad rápida, segura y con garantía. Con garantía es de que no se vuelva a repetir, que no vuelvan a ser perseguidas políticamente por las causas que han sido acusadas. Entonces, tenemos estas 7 rutas fueron definidas de conformidad al ordenamiento jurídico y tenemos una primera ruta que es para las personas que están acusadas, no detenidas, y que se encuentran ausentes o en rebeldía. Personas que fueron declaradas rebeldes, personas que aún no han sido detenidas, que son las que se encuentran en el exilio, huyendo, escondidas en este país, con procesos que pueden estar bajo investigación policial únicamente, pero que ya se conoce de antemano a quiénes son estas personas, o acusaciones presentadas ante el Poder Judicial, ante los juzgados, y en las cuales la persona, al ser detenida una de las personas, empezás a conocer quiénes son el resto de los acusados. Esta consiste, ¿verdad?, en que ya tenemos antecedentes que se dieron en la ciudad de Jinotega, en las cuales fue acusada una persona y el Ministerio Público, muy objetivamente, de conformidad al artículo 90 del Código Procesal Penal vigente, presentó escrito ante el judicial donde le manifestaba de que no tenían pruebas ni elementos suficientes para mantener esa acusación y que debía dejarse en libertad. Entonces nosotros retomamos ese antecedente y lo utilizamos también para fundamentar en este sentido la primera ruta, y es para estas personas que se encuentran en esa situación y que puedan retornar al país en un retorno seguro, que se establezca donde el Ministerio Público, que es la institución que está ligada a ellos, presente ante el judicial en cada una de estas causas un desistimiento de la acción penal, y que le establezca que las pruebas que están no son suficientes para continuar sosteniendo esa acusación, reconociendo pues que que son directamente políticas las causas. Tenemos una segunda ruta que es las personas investigadas que están detenidas o en libertad. Esto nos referimos que quien está directamente vinculado a esto es la Policía Nacional, Auxilio Judicial, porque son personas que están prácticamente secuestradas. Tenemos personas que desde el mes de diciembre guardan prisión en cárceles en el Chipote y que fueron remitidas a lo que es el Sistema Penitenciario Nacional, y estas personas pues están sin ningún proceso abierto y con una investigación que raya la ilegalidad, el Estado de Derecho y toditas las garantías procesales, las constitucionales de derechos humanos y tratados internacionales en que Nicaragua ha sido ratificado. No existe, o sea, prácticamente secuestrado el Estado de Derecho, secuestrada la justicia a merced del gobierno. Es de voluntad política. En ese sentido, ¿verdad? Solo voy a explicarle que esta ruta está directamente, el Ministerio Público es el encargado ante las investigaciones y de la Policía Nacional establecer mediante un cierre administrativo, pronunciarse y establecer que no le va a dar continuidad a la causa por un cierre administrativo, porque o es atípico el hecho o es inverosímil porque no se dio
Hay hechos que no se dieron y fueron inventados o porque no hay pruebas suficientes, no hay mérito para acusar. Y inmediatamente, con la resolución del Ministerio Público, debe la policía acatarlo y ponerlos en libertad. Esa es la segunda ruta jurídica. Sobre esa segunda ruta jurídica, yo quiero ampliarme en una situación. Porque cuando nosotros tomamos la decisión de rayar esa segunda ruta, era específicamente porque nos encontrábamos entre investigados que eran detenidos y que tenían más de las 48 horas. Algunas personas tenían hasta un mes de estar ahí. Y uno se pregunta, ¿por qué estas personas nunca pasaron a la orden del juez? Porque evidentemente no tenían elementos suficientes para poder acusar. Es decir, ni siquiera tenían estructurado una acusación. Pero después de las 48 horas hay un fenómeno importante que opera a favor de estas personas. Las personas que retienen más allá de las 48 horas a un acusado cometen el delito de secuestro y además de eso el de abuso de autoridad. Es decir, estas personas, aparte de que se le violentó el principio de las garantías mínimas que tiene todo procesado, también se constituyó en contra de ellas mismas dos delitos, el secuestro y el abuso de autoridad por parte, en este caso, de los funcionarios de la policía, que nunca los dejaron libres, no los pasaron a la orden de un juez o nunca los dejaron en libertad. Eso es algo también importante porque o sea, ahí hay una constitución de delito. Aborda este Por eso tipo de llegamos a casos. esta conclusión. Así es. Una tercera ruta, ¿qué casos aborda? Una tercera ruta son las personas procesadas y acusadas que en la actualidad se encuentran en audiencias iniciales o preliminares y en suspendidas por directrices que ya tiene el Poder Judicial, ¿verdad? Y en ese caso tenemos personas que nosotros nos conta, por ejemplo, el 20 de enero fue presentada acusación para un grupo de personas en diferentes juzgados. Se citó para audiencia preliminar, no fueron no fueron llevados al recinto de los juzgados y ahí se estancó. En este caso tenemos también personas de que fue admitida la acusación a pesar de ser contradictoria, a pesar de ser hechos que no constituían delito y otra serie, ¿verdad?, de elementos que se ven en ella, y se remitieron a audiencia inicial que hasta el día de hoy pues tampoco se celebra. Se ha vencido, tomemos en consideración que se ha vencido el plazo máximo de duración de un proceso, aún estando solo en lo que son las audiencias, que no existe, que la tutela judicial efectiva que el judicial debe tener como garante de un debido proceso para cada uno de los procesados se ha violentado. Son garantías con las que aún conocedores del derecho pues y no cumplen con ellas. Más sin embargo, esta ruta de salida lo que ve es que aquí está Ministerio Público, Juzgado y Policía Nacional involucrada para darle cumplimiento a la misma, y es una ruta fácil, rápida, legal y segura, en la que puede versar uno, la no admisibilidad de la acusación o el archivo definitivo de la misma, en virtud de que generalmente, ¿verdad?, puede ser solicitado tanto como por el abogado defensor en primera instancia o como el acusado particular de no reunir pruebas suficientes para poder sustentar su acusación. Y el juez está obligado a en ese momento archivar la causa en base al artículo 268 del Código Procesal Penal o bien no admitir la misma porque no reúnen los requisitos que están establecidos en el artículo 77 del Código Penal vigente. Con referencia a este punto número 3, a esta ruta número 3, es importante destacar de que nos encontraríamos en un estado donde los conocedores de esta etapa de juicio son los jueces de audiencia, en el caso de los jueces de distrito. Y los jueces locales pues estarían en esa fase determinada. Sin embargo, es importante también incorporar a esas causales que acaba de especificar la doctora, que pudieron haber sido causas que fueron admitidas sin cumplir los requisitos de ley para que fuera admitido como una acusación, hechos que fueran inverosímiles. Es decir, probablemente la acusación debió haber sido rechazada. Sin embargo, hay que incorporar, según independencia del tiempo, lo establecido en el tiempo de duración máxima del proceso. Porque puede ser que independientemente que nos encontremos ante un juez de audiencia, en el caso de los jueces de distrito, el proceso no puede durar más allá de 3 meses. Y en el caso de los locales no puede durar más allá de un mes si hay reo habido.
Y 2 Entonces, meses está- ¿qué es lo que pasa? Que puede ser que esté ante un juez de audiencia, independientemente que sea local o de distrito respectivamente, 3 meses o un mes. Si ya ese tiempo operó, también aplica la extinción de la acción penal. Y lo que debe de aplicarse es un sobreseguimiento definitivo de la causa, porque así lo mandata la ley, ¿ya? En este caso, el artículo 134 del Código Procesal Penal. Sí, en relación a eso, pues, todo lo que anteriormente te hemos explicado en los que son las primeras 3 rutas deparan un sobreseguimiento como efecto, en un sobreseguimiento definitivo para todas las personas que sus causas se encuentran en Voy a a este poner un nivel. ejemplo, porque los conozco, pues, ¿verdad? Conozco el caso. Lucía Pineda Ubau, periodista, Miguel Mora, periodista. Ajá. Primero, sabemos la forma en que fueron prácticamente Así es. ¿Cuándo fue Ilegal. detenido apresado Miguel? el 21 La de ilegalidad. diciembre, si mal no recuerdo. Correcto. Ok, primero le programan una audiencia, ¿verdad? Asisten y se la suspenden. Se la vuelven a reprogramar, pero ya en eso ha pasado, a ver, 4 meses. Mira, ¿4? eh, Diciembre, 4 meses. el caso de ellos prácticamente pues se encaja en una de estas rutas, Ujú. precisamente en esa de la audiencia, y a pesar de que sea eso un mal uso Ujú. y un abuso de lo que son las leyes especiales y en este caso lo que es la tramitación compleja, que fue lo que a ellos les depararon en su causa, también debemos de ver de que estamos ante un hecho acusado inverosímil, que no pudieron haber incitado al odio y a lo que se les está acusando a ellos por hechos que a la luz de todos los hechos carecen de pruebas, que las personas que llegaron a acusar ni siquiera presenciaron los hechos de los que supuestamente se les acusa. Entonces estamos hablando de testigos armados, de casos inventados, de casos de que fueron estructurados Ujú. por la Policía Nacional en virtud únicamente de perjudicar a la persona y llevarla a un proceso porque estás viendo de que la causa es realmente política. Sí. Vos lo que eso es, que eso es un, ¿cómo te dijera? Un perseguido político por la única razón de pensar diferente. Y entonces en ese sentido el proceso de ellos, además de estar vencido, anómalo, se le han violado todas las garantías y sí encaja en esa ruta porque el Ministerio Público bajo la objetividad puede establecerle al judicial que no tiene las pruebas suficientes para demostrar esos hechos en juicio y ordenar la libertad y que el juez ordene la libertad inmediata de ellos. Ok, ahora, Respecto a lo de adelante, doctora, adelante. Sí. fue detenido, usted me dice, el 21 de diciembre del año 2018, Sí. tanto Lucía Pineda como Miguel. Por tanto, al ser competencia de un juez de distrito, su último día de proceso legal fue el 21 de marzo del año 2019. Ahí se le vencen los 6 meses. Es verdad que hay una tramitación compleja, pero la tramitación compleja se debe fundamentar. De tal manera que si la tramitación compleja no se fundamenta, en este caso en la ley 735, que es el crimen organizado, ¿ya? Y lo que establece, creo que es el artículo 202, 135 del Código Procesal Penal, la acusación que se le está haciendo a Miguel no encaja la tramitación compleja, ¿ya? Porque no hay una estructura de una organización criminal. Son 2 personas las detenidas, ¿ya? Y a ver, ¿quién es el jefe ahí? ¿Cuál es la estructura del crimen organizado? ¿Quién es el jefe? Miguel, Lucía, ¿quiénes son los demás miembros de esa organización criminal? No encaja la tramitación compleja. Por tanto, el último día del proceso de duración legal y máxima del proceso era el 21 de marzo. A partir del 21 de marzo, Miguel y Lucía están legalmente detenidos. Y además de eso, eso constituye una responsabilidad penal para el juez que está bajo a cargo de la causa. Ilegalmente detenidos, ¿verdad? Dentro Claro. de todo este adefesio jurídico, ¿verdad? Todavía pues se remarca que en base a la ley, ¿verdad? El 21 de marzo ya ellos debieron haber tenido un sobreseimiento. No, es que además de Exactamente. eso, si me permití, la ley establece 10 días para que se celebre la audiencia. En este caso, si se decretó de tramitación compleja,
los plazos se duplican. Ese es el efecto que tiene la tramitación compleja. O sea, eran 20 días hábiles. De hecho, para que se realizara una audiencia con relación a la otra, que era la audiencia inicial que ayer les tocaba, Entiendo, que hasta el día de hoy ha sido atrasada, retrasada, las veces porque reprogramada, porque ya sabemos que el trasfondo es político, no son delitos que se hayan cometido, son delitos inexistentes con pruebas fabricadas y testigos no idóneos que tampoco han sido presenciales o hechos que no están ligados, que no son directamente delitos, que estén tipificados como delitos, son hechos atípicos que se han acomodado a una ley por beneficio de del gobierno. Independientemente también, ¿verdad?, de lo que expone también la doctora, que es una realidad, los tiempos que establece cada fase, después de la audiencia preliminar, la audiencia inicial, tienen allí programado el tiempo. Se ha venido violentando el debido proceso, ¿ya? Pero además de eso, debemos de considerar de que ellos ya la acción de extinción ya operó. Es decir, todo lo que se haga después del 21 de marzo del año 2019 en adelante, todo es ilegal, porque ya murió la extinción penal en contra de ese proceso. Déjenme hacerles una pregunta antes de avanzar en la ruta, que yo he posteado acá, ¿verdad? Que pueden encontrar esa presentación que ustedes hicieron ayer y que ustedes están explicando en la mesa redonda. Aquí hay un link que les acabo de hacer, pero usted acaba de decir, doctora, que estos son juicios políticos, que a todas luces, ¿verdad?, la argumentación jurídica cae por su peso. Frente a esta argumentación de juicios políticos, el gobierno ha venido reaccionando, porque todo el mundo a nivel internacional le ha dicho que son juicios políticos y está debidamente sustentado. El gobierno ha reaccionado y entonces cambia el régimen carcelario y dice, hemos liberado, y todos sus medios dicen que han cumplido lo que han firmado como acuerdos políticos en la mesa de negociación. Yo quisiera que ustedes aclararan a la ciudadanía que en efecto se trata de un cambio, ¿verdad?, de estatus carcelario, pero que ellos siguen siendo procesados y que están bajo autoridad competente, por así decirlo. Efectivamente, ¿verdad? Aún el cambio no está basado en términos legales, porque nos vamos a referir a los últimos 100 personas liberadas. Liberadas únicamente una liberación de mentira. Solo fueron extraídos de donde estaban secuestrados, sistema penitenciario, porque estas personas están sujetas a estar firmando una presentación periódica o con arresto domiciliar dentro de su casa, o bien con una medida alterna que es la de convivencia familiar, situaciones que deben de cumplir según la ley ciertos requisitos legales que el gobierno ha obviado. Esa no es una libertad definitiva, esa es una libertad a media, porque seguís siendo procesado, perseguido y un preso político, aún dentro de tu casa. En ese sentido, surge, y como te dije, dentro de la mesa de negociación entre la Alianza Cívica y el gobierno, él acepta el 27 de marzo de que sí son presos políticos y que va a hacer esa liberación. Entonces, bajo esas circunstancias, no les está dando las garantías legales si reconoce que estos deben de darle una libertad plena, que no la están alcanzando. ¿Por qué? Y me voy a ir a los últimos 100 que le dieron una medida alterna a la prisión preventiva, como fue la de convivencia familiar, porque la convivencia está encuadrada en un marco legal para personas que ya cumplieron una parte de su condena, para personas de la tercera edad, para personas valetudinarias o con enfermedades terminales, con algún padecimiento que no pueda recibir tratamiento carcelario. Y se basaron en esa porque también le da facultad administrativa al sistema penitenciario nacional de ejercerla y decir, toma, te doy convivencia familiar sin necesidad de que el juez se pronuncie. Por esa razón es que el gobierno está utilizando la figura de la convivencia familiar cuando legalmente existen estas vías para poder dar una libertad plena a cada uno
de las personas liberadas. Don Sergio, en relación a la pregunta que usted está haciendo, mire, en mi criterio personal, ¿por qué considero de que estos son casos políticos? En primer lugar, porque hubo ya una aceptación por parte del gobierno del tipo de tratamiento que se le está dando. Y al llegar a este tipo de negociación, se le ha dado el carácter de político. Y el otro problema también ha sido el asunto en la manera que han venido siendo liberados todos los reos. Uno es de que la mayoría de todos los casos son casos que son considerados de delitos graves. Los delitos graves no hay otra medida cautelar más que la prisión preventiva. Sin embargo, él pasando por encima de que no ni siquiera han caído en casos de firmes, es decir, cosas juzgadas, los casos, se le ha dado el beneficio de la convivencia familiar. Eso se da hasta en ejecución de sentencia. Lo segundo es de que se le da prisión preventiva cuando la ley 952, el artículo 44 de la ley 745 y el mismo Código Procesal Penal, cuando los delitos son graves, solo cabe la prisión preventiva. Y entonces, ¿por qué la excepción a que todas estas personas se le da ahora, después del 27 de febrero en adelante, el beneficio de prisión preventiva y al mismo tiempo de convivencia familiar cuando la ley lo prohíbe? Entonces, ahí está y radica. A todas luces estamos aquí frente a esas son las características para determinar. Un mamarracho jurídico que ellos han venido estableciendo con sencillamente los actores, algunos de los participantes, ¿verdad?, en una sublevación política. Y de esa sublevación política vos podés observar que han instrumentalizado la ley. Al establecer una ley especial donde te dicen que este caso es de relevancia nacional y por ello te van a sustraer de tu juez natural para aquellas personas que trajeron de Río Coco, de Río San Juan, de La Segovia, de todos esos lugares. Entonces, ¿por qué? Te sustraen de tu juez natural, te acusan de un delito por muy menor que sea de relevancia nacional y eso te resta el derecho a la defensa. ¿Por qué el derecho a la defensa? Porque vulnera ese derecho, porque no podés acceder a las pruebas. No vas a traer testigos desde allá, de aquellos departamentos lejos, porque económicamente cuesta, y entonces limitas a la persona a ejercer ese derecho a defensa y a ser juzgado por un juez natural de su jurisdicción y además de eso en el tiempo establecido por la ley. Vamos a lo que... La ruta. Bueno, es que la ruta que ustedes establecen está bien, pero yo voy a una conclusión más o menos política. Es que todo esto se puede lograr, ¿verdad?, si hay voluntad política de parte del gobierno. Si no existe la voluntad política de tratar de resolver el entuerto jurídico que ellos han hecho, la instrumentación de la ley, sencillamente no pasa nada. Pero además hay una reflexión que se las voy a hacer a nivel de pregunta. Si todo esto fuese hipotéticamente aceptado por el gobierno, eso significa, o más bien preguntamos, ¿cómo creen ustedes que la policía, el Ministerio Público y los jueces aceptarían estas rutas cuando al sobreseer a los presos estarían aceptando que realmente cometieron delitos perseguibles posteriormente? Eso por un lado. Pero por otro lado voy a poner sobre la mesa un tema que es de suma actualidad. Los presos políticos que están siendo excarcelados, ¿verdad?, y que están siendo recibidos como héroes en sus localidades, ahora vienen las comparecencias vis a vis con los medios de comunicación. Y nos están diciendo con evidencias que fueron torturados psicológicamente y físicamente, y que hay inclusive, bueno, con el escándalo ¿cómo se llama? Don Eddie Montes Praslin, ¿verdad? O sea, Eddie es un parteaguas que sencillamente saca pus de un sistema totalmente podrido, corrupto. Entonces, esa voluntad política va a acercarnos a esa ruta. Son dos preguntas las que yo estoy poniendo sobre la mesa. La primera que me establecía que si los presos, que si al darle sobreseimiento... No, que si va a haber voluntad política de parte del gobierno. Mira, nosotros establecíamos algo. El grupo de abogadas y abogados independientes que nos pronunciábamos ayer establecíamos algo. Que se cumpla a cabalidad la legalidad de la ley en todo y cada uno de los presos
político para su libertad plena, segura y con garantía, depende de la voluntad del gobierno específicamente, porque si no hay voluntad no se va a cumplir ninguna, pero legalmente son secuestrados políticos, caídos en la ilegalidad que el gobierno mantiene. Entonces, lo único que esperamos nosotros, en virtud de que ellos reconocieron en la mesa de diálogo que son presos políticos, lo reconocieron a nivel internacional cuando le enviaron la carta también a Rosadía para que sirviese de garante, y eso nos indica que si ellos ya han reconocido eso, tienen que poner de su parte para cumplir con ese acuerdo y reconocer que como presos políticos se les ha violentado ese derecho y que de la voluntad de ellos depende que estas rutas que son rápidas, ágiles y que pueden cumplirse entre 1 a 5 días según las audiencias que se programen, y a más tardar en 15 días para las personas que ya fueron condenadas y que se encuentran con una sentencia firme, que la defensa tendríamos que presentar a lo inmediato un recurso ante la Corte Suprema de Justicia de acción de revisión, la acción de revisión para que se pronuncie en ello en un máximo de 10 días, estableciendo no la nulidad, sino el sobreseimiento definitivo en las causas para que ellos tengan una libertad plena y segura, y nos limitemos también, porque debemos de cerrar que la voluntad del gobierno también va a incidir en la persecución y el acoso por el órgano policial y por las personas afines al gobierno, conocidas popularmente como paramilitares. Doctor, Sobre su su respuesta a la pregunta, pregunta. sí, claro. A mí me parece que es una pregunta muy interesante y yo creo que es necesaria al mismo tiempo. Lo que pasa es que los abogados nosotros hemos presentado una salida legal basado en el debido proceso y la normativa procesal penal. Sin embargo, hay una máxima de derecho que dice que las cosas se deshacen a como se hacen. Hay un ingrediente político para que pueda resultar esta ruta de estos 7 puntos, de estas 7 salidas, la preponderancia y relevancia de que el gobierno ponga cartas en el asunto y aplique un interés de carácter político. ¿Por qué razón? Porque nosotros es cierto que miramos que en la primera ruta vemos involucrados como factores para que se haga efectivo el sobreseguimiento, la participación del Ministerio Público, la participación de la policía y también del Poder Judicial. Entonces, ¿cómo nosotros, como abogados, podemos obligarlo? No podemos obligarlo, simplemente estamos haciendo una propuesta, pero de que si el gobierno seriamente la considera y le da la orden a estas instituciones, evidentemente es que se van a hacer efectivos todos estos 7 puntos. Entonces, yo considero de que uno de los ingredientes que le dio origen a todo este problema fue político. Por tanto, la manera de deshacerla al final es también un ingrediente de carácter político. Y de esa manera podemos nosotros materializar o concretizar estas 7 rutas que estamos en este caso proponiendo el grupo de apoyo defensa, jurídico de defensa de los reos políticos, pues para que esto en realidad se lleve a cabo. Si no, esto no va a funcionar, pues, porque el ingrediente político es elemental, ya que es la fase final, podríamos decir, de todo esto. Ya, nosotros proponemos y que si se aplica o no se aplica, va a estar en dependencia ahora del gobierno. Ok. Dos cosas. ¿Cómo quedamos con estos casos de tortura, donde perfectamente si este panorama se aclara a favor del pueblo y puedan haber todavía apertura de demandas judiciales en contra de estos jueces, en contra de la policía, en contra del sistema jurídico que se ha quedado callado y que prácticamente ha pasado a ser cómplice de la tortura, específicamente? La verdad, como explicábamos, ¿verdad? Voluntad política, voluntad del gobierno directamente es la que se necesita para cumplir esto. Me preguntaba al inicio, cuando hablábamos de por qué se habían que ver esta ruta y no la nulidad de esos actos que podían, y tiene mucho que ver con eso. Porque el grupo de abogados y abogadas independientes que hemos elaborado, trazado estas rutas legales de salida, obviamos lo que es las nulidades. Uno, porque te deja la puerta abierta para que te vuelvan a acusar como una herramienta de represión. Y 2,
porque nos negamos, al igual en conjunto de los liberados, los encarcelados y los presos políticos, a establecer de que se les dé una amnistía gubernamental, porque la amnistía es como reconocer que sos autor de los delitos que y que estás recibiendo el perdón del gobierno. Y eso también depara en la impunidad de las personas que se ha documentado y existen evidencias contundentes de que han participado en actos de violencia, de asesinato, de tortura y todo en contra de estas personas, y pues se pretende una justicia transicional. Y transicional es que aquello que está documentado, que esos son delitos de lesa humanidad, que los culpables deben de pagar por ellos. Y establecemos esto porque no podemos obviar, al menos de mis representados, he tenido casos de que son evidentes las torturas que han sufrido. Y ahí te voy a mencionar un caso, pues, que se los dije en los medios. El señor Jorge Guadalupe Gómez Moraga, un señor de 50 y tantos años de la ciudad de Masaya, que en esa ciudad, cuando fue detenido por los policías, estuvo unos buenos días en la cárcel y recibió un planchazo en su espalda. Y recibió con grapa, con unas engrapadoras que le engraparan como parte de la tortura, y tiene la seña. Y fue terrible cuando en audiencia me mostró la cicatriz del planchazo en su espalda como parte de esa tortura para obligarlo a confesar de que él supuestamente le fabricaba armas a Yobran Suazo. O sea, esos métodos de tortura que están prohibidos por los pactos internacionales, por las convenciones de las que Nicaragua ha ratificado, por nuestra legislación, por nuestra constitución, no podemos permitir que en Nicaragua sigamos viviendo sometidos al secuestro, porque estamos todos secuestrados en este país. Les agradezco a ustedes haber venido a nuestro programa hoy, a usted Norman Cruz Ponce y a usted doctora Aura Estela Alarcón. Este es un tema que indudablemente suscita mucha reflexión, todavía está en el caldero, no se ha solucionado, pero aquí hay una propuesta concreta que ha sido sumamente estudiada. Son 7 rutas, en la mesa redonda está el link de la presentación. Estudiemos esto, también le atañe a la contraparte que ha venido actuando desmedidamente, para que le busquemos juntos una solución a este problema. Muchas gracias por haber estado con nosotros. A ustedes, amigos, muchas gracias. Les invito también a suscribirse a nuestro resumen de noticias. Busquen el link www.lamesaredonda.net. Buenas noches.